Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola chicos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de recolección de datos. Mi nombre es Claudia Tala Trejo García y pues bueno, estamos aquí en la Escuela Superior de Tlahuelilpan en la asignatura de Seminario de Tesis. Vamos a iniciar con este primer tema hablando de la recolección de los datos, en el cual pues vamos a ver primero en qué consiste recolectar datos o recoger datos. ¿Alguno de ustedes puede hacer alguna aportación? Martín. Bueno, la recolección de datos es el proceso mediante el cual obtenemos información de algún sujeto o comunidad, en este caso, que sea relevante. Ok, Martín. En el término general, recoger datos es extraer información, ¿verdad? Sin embargo, para nuestra asignatura de investigación, vamos a hacer un proceso desde la selección del sujeto al cual vamos a estudiar, o bien, si se trata de una muestra o un universo muy grande, ¿cómo vamos a medir esas características de la población o sujeto del estudio? Si bien es cierto, tenemos que considerar que esto es un proceso, ¿verdad? Que lleva una serie de etapas para poder alcanzar o obtener esa base de datos o esa información. Si bien es cierto, para poder llevar a cabo la recolección de datos o recabar esa información, tendríamos que recurrir a lo que vamos a denominar instrumentos de medición. Esos instrumentos de medición me van a permitir recabar información específica ¿de qué? De las variables de estudio. En este caso, si sus trabajos, como es de la mayoría, van a medir nivel de conocimiento, pues mis instrumentos tendrán que estar enfocados a conocer el nivel de conocimiento. Nivel de conocimiento de diabetes, de hipertensión, de autocuidado, etc. Si alguno de ustedes que está trabajando con adherencia terapéutica, pues tendríamos que ver qué tanta adherencia terapéutica tiene el paciente y ese instrumento, pues lo voy a utilizar. También vamos a ver entonces qué es un instrumento de medición. Ese instrumento que vamos a utilizar como herramienta para llevar a cabo la recolección, tiene que estar primeramente seguro el investigador que cumple con todas las necesidades o todos los requerimientos para el cual va a ser empleado. Obviamente tiene que tener características importantes que más adelante vamos a mencionar, como puede ser la confiabilidad. Va a depender de la variable o de los datos de la variable que yo voy a medir. ¿Qué tengo que considerar antes de recolectar los datos? Primero, que tengo que elaborar mi plan detallado. Ese plan detallado me va a permitir saber de qué fuentes voy a obtener la información, cuál es el sujeto de estudio, dónde voy a localizar las fuentes. ¿Se imaginan aquí en la región, por ejemplo, que quieran medir, no sé, pacientes con cáncer? Hablo de aquí de Tlahuelilpan. Probablemente no tenemos un centro oncológico. ¿Hasta dónde tendríamos que recurrir? A Pachuca o bien a la Ciudad de México. Tengo que ver a través de qué métodos voy a recolectar esa información en mi universo de trabajo y cómo voy a analizar esos datos. ¿Qué proceso le voy a dar a esos datos? También es cierto que debo de considerar otra parte importante. Esa parte importante, cuando voy a elegir el instrumento y mi ejecución de plan, ¿qué mide? Ese instrumento, ¿qué mide? ¿Mide lo que realmente quiero medir en la variable? ¿Cómo se mide? Porque ya tengo el instrumento, pero no lo sé utilizar. ¿Con qué se mide? Hay categorías en ese instrumento. ¿Cómo se aplica el instrumento? ¿Es autoaplicado? Yo lo voy a aplicar a la persona, puede ser por línea, puede ser por videollamada, tengo que tener todo identificado. ¿Y cómo voy a preparar los datos para analizarlos?
Resulta que ya tengo toda la base de datos, tengo toda la información, pero ¿qué proceso le voy a dar? ¿Qué métodos voy a utilizar o puedo utilizar para recolectar mis datos? Puede ser desde una simple observación, que no pudiera ser tan simple, ¿verdad? Porque tendría que estar estructurada o no estructurada dependiendo de lo que yo quiero alcanzar o de lo que yo quiero medir. Cuestionarios, no cualquier cuestionario. Escalas, como por ejemplo la escala de evaluación análoga del dolor, o bien a través de entrevistas. Si vamos a ver la parte de la observación, pues yo, investigador, tendría que captar fenómenos de quién, que se presentan o que ocurren en nuestra población. Si bien es cierto, puedo ir observando, puedo ir identificando, dependiendo de lo que yo quiera o del alcance de la investigación. Puedo tener observación estructurada, observación no estructurada. La estructurada, pues previamente ya tengo mi lista, ¿no?, de observación o mi lista de cotejo. La no estructurada, pues me voy al campo, voy identificando las características o los fenómenos que se están presentando. ¿De qué va a depender esto? Del tipo de investigación que realice. ¿Cuantitativa o cualitativa? Otro instrumento, otra técnica, otro método, son los cuestionarios, en donde podemos tener toda una serie de preguntas que van a estar diseñadas con el objeto de medir la variable. Y puedo tener de dos tipos, pueden ser cerrados, pueden ser abiertos, puedo utilizar escalas de tipo Likert, va a depender del objeto o del sujeto que yo quiera investigar. Uno más pueden ser las entrevistas. Y las entrevistas pues pueden ser estructuradas, semiestructuradas, con la finalidad, sin perder de vista, el obtener la información. ¿Pero de qué tipo? ¿Cuanti o cuali? Estas preguntas tengo que definir si van a ser iguales para todos, para todo el universo de trabajo. Voy a ver la redacción y el orden de las preguntas. Y obviamente tengo que dejar de lado aquí un poquito el juicio de valor. Tienen que ser preguntas muy concretas que me permitan obtener información. Uno más a considerar pueden ser las escalas que veíamos, ¿no? Esas escalas pues ya están medidas, están validadas. Cuando yo voy a investigar, ¿puedo utilizar cualquier instrumento? No. Decíamos, tiene que tener el enfoque de lo que quiero medir. Sin embargo, ese instrumento debe de cubrir 3 requisitos importantes: validez, objetividad y confiabilidad. ¿Qué tan válido es ese instrumento? ¿Me va a dar la información que realmente quiero? ¿Se puede aplicar a la población o a cualquier población? Y entonces, tengo que definir si es acorde a lo que yo quiero investigar. Y entonces, cuando ustedes van a hacer su trabajo de investigación, la primera pregunta, ya tengo mi idea del problema o mi idea de la investigación, mi idea principal. La pregunta para ustedes sería, ¿ya sabes cómo recolectarás los datos para tu investigación? Bueno, recapitulamos entonces, ¿verdad? Rápidamente, si yo voy a hacer una investigación, tengo definidas las variables que voy a medir. Tengo definido el diseño metodológico. Dentro de ello voy a definir si es cuantitativo o cualitativo. Dependiendo de ello, ¿qué tengo que elegir? El instrumento. Ese instrumento tiene que ajustarse para que yo pueda hacer una recolección de datos, para que yo pueda saber qué medir, cómo medir, cuándo medir, pero sobre todo, cómo voy a analizar esa información en mi trabajo de investigación. Bueno, pues la siguiente clase estaríamos viendo entonces qué es confiabilidad, validez y objetividad en cada uno de los instrumentos a utilizar. Por hoy es todo.